Hola amigos, en este video se trata de la descomposición de un vector en sus componentes rectangulares, por el método gráfico y por el método analítico. Además resolveremos ejemplos utilizando ambos métodos. Para descomponer un vector en sus componentes rectangulares utilizaremos dos pequeñas herramientas, una regla graduada y un transportador. Recuerda que las componentes rectangulares son las proyecciones de cualquier vector sobre los ejes coordenados o ejes cartesianos, las cuales llamaremos también componentes rectangulares debido a que existe un ángulo de 90 grados entre ellos. Iniciemos con el método gráfico, aplicándolo al siguiente ejemplo numérico y siguiendo los pasos que a continuación te indico. Como podemos ver, se nos pide separar sus componentes rectangulares de un vector de 80 newtons que tiene un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Pues primero hay que seleccionar, como primer paso, seleccionar una escala acorde a la magnitud del vector y dependiendo del área disponible a graficar. En este caso, te sugiero utilizar una escala que nos dice 1 centímetro equivale a 10 newtons. Esto nos sirve para transformar los 80 newtons a centímetros y poderlos dibujar en nuestro plano cartesiano. Lo haremos así: 80 newtons multiplicados por mi factor de escala, que me dice que 10 newtons equivale a 1 centímetro. ¿Sí? 80 newtons. Bien. Los newtons se cancelarán con los newtons de abajo y el resultado me quedará en centímetros. 80 por 1 entre 10 equivale a 8 centímetros. Ese será el tamaño a dibujar de nuestro vector. En el paso 2 vamos a situar el vector aquí en el origen del plano cartesiano, pero vamos a trazar primero los 30 grados. Utilizaremos el transportador para medir los 30 grados. Recuerda que el transportador tiene una marca que hace coincidir los 0 grados y el centro. Eso lo vamos a colocar en el origen de nuestro plano cartesiano. Y a partir de la horizontal contaremos 30 grados. 30 grados. Sobre esa marca mediremos los 8 centímetros. Lo más exacto posible. Recuerda que este método depende de la exactitud de tu dibujo. Y lo haremos de 8 centímetros. Ahí está. Este es mi vector. Mi fuerza igual a 80 newtons. Y como lo medimos, este es un ángulo de 30 grados. Ahora vamos a trazar líneas auxiliares perpendiculares al eje X y al eje Y. Lo haremos de esta forma. Apoyándonos con la regla, trazaremos una perpendicular al eje X, pero al final del vector. Ahí está. Ese es auxiliar. De la misma manera trazaremos una perpendicular al eje X, ¿sí? Pero al final del eje Y. Ahí está. Marcaremos el final
donde llega nuestra línea auxiliar, de esta forma, igual en el otro eje, y eso corresponde a mi componente horizontal, aquí abajo, y la otra corresponde a la componente vertical. Ahí está. Vamos a nombrarla. Como estamos hablando de una fuerza, esta será mi fuerza en X y esta será mi fuerza en Y. Cuando es en X porque corresponde al eje X, FY cuando corresponde al eje Y. Y para saber la medida correspondiente a cada componente, vamos a medirla con una regla. Después utilizaremos el factor de escala para saber a cuánto corresponde en newtons. Observa que en el eje X mide 7 centímetros. Voy a poner aquí, Fx equivale a 7 centímetros. Multiplicándolo por mi factor de escala, que es el mismo que tengo aquí, que dice 1 centímetro equivale a 10 newtons. Por lo tanto, por lo tanto cancelo centímetros con centímetros y multiplico 7 por 10, serán 70 entre 1, 70 newtons. Hacemos lo mismo con la otra componente. Mirámosla. Mide aproximadamente 3.9 centímetros. Aproximadamente 3.9 centímetros. Igual multiplicada por nuestro factor de escala. 1 centímetro equivale a 10 newtons, lo cual corresponde a 39 newtons. Ahora sí puedo decir que mi componente en X equivale a 70 newtons y mi componente Y es igual a 39 newtons. Y es así como quedó separado el vector en sus componentes perpendiculares, sus componentes rectangulares. Haremos enseguida el otro ejemplo, pero con el método analítico, y compararemos. Continuando con nuestro método analítico, para resolver el ejemplo que nos dice que tenemos una fuerza de 80 newtons a 30 grados, lo podemos representar de la siguiente manera. Tengo un vector de 80 newtons y establecido a 30 grados. Este método me dice que necesito encontrar una componente en Y, como esta, que nombraré como FY, y necesito también una componente en X, que en este caso sería esta. Son las dos componentes que necesito encontrar, en este caso por el método analítico. Para poder conocer esas componentes necesitamos establecer unas relaciones antes de empezar. Y se relacionan con las funciones trigonométricas. Por ejemplo, tú recuerdas que la función seno del ángulo lo puedo establecer como cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, un FY entre F. ¿Sí? De aquí, como lo que me interesa encontrar es FY, puedo despejarla. FY es igual a F por el seno del ángulo. Para encontrar la componente en X, utilizaremos la función coseno. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que sería Fx, sobre la fuerza.
Me interesa conocer la fuerza en X, la despejo de aquí, como F por el coseno del ángulo. Otra función útil será la función tangente. Tangente del ángulo va a ser a cateto opuesto sobre cateto adyacente. De aquí me interesa despejar el ángulo. Ángulo va a ser la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Y tenemos las relaciones necesarias para conocer los componentes. Lo haremos así. Primero voy a conocer la componente en Y. Mi componente en Y es igual a la fuerza, en este caso 80 newtons, multiplicados por el seno del ángulo, por el seno de 30 grados. Esto corresponde a 80 newtons por 0.5 correspondientes al seno de 30 grados, es decir, 40 newtons. Para conocer la componente en X, utilizamos la otra fórmula, la fórmula 1, la fórmula 2. Fuerza en X es igual a la fuerza, que en este caso corresponde a 80 newtons también, por el coseno del ángulo, que en este caso es 30 grados. Esto será igual a 80 newtons por 0.8660 correspondientes al coseno de 30 grados. Y esta operación será igual a 69.28 newtons. Y es así como encontramos la componente en Y, que equivale a 40 newtons, y la componente en X igual a 40 newtons. Si recuerdas, podemos compararla el método gráfico. Obtuvimos un valor de Fx igual a 70 newtons y un valor de Fy igual a 39 newtons. En este caso, en el método analítico, obtuvimos un valor de Fx igual a 69.28 y una componente en Y igual a 40 newtons. Te invito a que me dejes tu comentario, compartas con tus amigos y te suscribas a la página para que tengas acceso a los nuevos videos. Si te gustó este video y te fue útil, regálame un like. Hasta la próxima.